Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanos. Nuevamente, hermanos, a nuestro estudio de interpretación bíblica. Continuamos, hermanos, después de un tiempo, hermanos, que los hermanos de la iglesia local y ciertos hermanos que nos conocen saben lo que pasó. Y pues vamos a continuar, hermanos, bajo el poder del Espíritu Santo. Y pues sabemos que la situación no es muy agradable, pero el Señor está con nosotros, hermanos, y tenemos que continuar. Si somos llamados a predicar el Evangelio, a capacitar al cuerpo de Cristo, ¿no?, que es la iglesia. Y hermanos, pues vamos a continuar con nuestros estudios. Nos quedamos a la mitad, hermanos, así que pues vamos a continuar. La última vez, en la última clase, estábamos viendo los diferentes géneros literarios. Estábamos explicando que en la Biblia no solamente es un escrito y ya, palabras que están ahí simplemente para entender, sino que como muchos libros, ¿no?, tienen muchos géneros literarios. Ya hemos estudiado lo que es la narración, lo que son los evangelios, y el día de hoy vamos a ver un género que son de los más curiosos, ¿no?, y particulares dentro de todos los de la Biblia. Y vamos a ver este género que son las parábolas. Sí, que hay muchísimos géneros, hay subgéneros. Entonces vamos a ver esto que es muy particular, que son las parábolas. Sí, hermanos, sí. Yo sé que una parábola no abarca tanto, tal vez como una narración, como una ley, como lo que son los evangelios, ¿no? Son pequeñas partes que están dentro, en este caso hablando de la Biblia, que son mayormente dentro de los evangelios. Hay ciertas partes de la Biblia que contienen parábolas. Algunos libros proféticos contienen parábolas. Apocalipsis, si recuerdan cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, también tiene una parábola. En la historia, en la parábola, ¿no?, de los dos testigos, que cuando estudiamos esto, pues no solamente eran dos testigos, ¿no? Llegamos a la conclusión de que eran 5 o más testigos, ¿no? Y eso es para otra ocasión. Pero las parábolas que aparecen en la Biblia las ubicamos así fácilmente en la sección de evangelios. Entonces, hay una pregunta, ¿no?, que me acuerdo haber leído un libro acerca de parábolas y dice el hermano, ¿no?, el autor, ¿qué son las parábolas? Cuando nadie me pregunta, sí sé qué son las parábolas. Pero ya cuando me preguntan, a veces es difícil saber lo que es una parábola, o por lo menos explicar lo que es una parábola. Entendemos que son pequeñas historias, no necesariamente tienen que ser reales, pueden ser inventadas, y que detrás de esta enseñanza o de esta parábola hay una enseñanza acerca del reino de Dios, o dependiendo de la situación o del contexto que estemos estudiando. Sí, y a veces es difícil identificar las parábolas. Hay hermanos que piensan que en los evangelios hay más de 70 parábolas. Hay gente que piensa que hay más o menos 30 parábolas. ¿Y por qué tanta confusión en lo que son las parábolas, no? Sabemos, dentro de estos pequeños géneros y figuras literarias, está la alegoría, está el símil, está la parábola, ¿sí? Y hay más, ¿no? Todavía más, ¿no? Pero hay parábolas que se toman como alegorías, o hay alegorías que se toman como parábolas. Hay unos símiles que se pueden considerar parábolas, y al revés, ¿no? Parábolas que se pueden considerar símil, ¿no?, por lo extenso de la parábola o por lo cortito que es la parábola. Entonces,
hay una confusión, no se sabe exactamente cuántas parábolas tiene la Biblia por ciertas reglas que se tienen que cumplir al momento de considerar una parábola. Algo que caracteriza una parábola, como decía ahorita, pues sí tiene que ser un poquito más extensa. Pero incluso cuando uno lee, por ejemplo, en Marcos o en Mateo, la sección de parábolas, hay unas parábolas que solamente abarcan un versículo. Entonces, realmente se puede considerar, hablando de cómo tiene que estar conformada una parábola, o sea, realmente se puede considerar parábola o realmente es un símil o es una alegoría. Sí, hermanos, entonces yo sé que son términos que a veces se nos hacen difíciles, pero ya cuando los ponemos en práctica, pues son bien sencillos. Pero les digo, aún así, los grandes eruditos no saben cuántas parábolas tiene la Biblia, por lo corto, por lo largo. Realmente, incluso hay una parábola que no se considera parábola, sino que es algo real, ¿no? La famosa parábola de Rico y Lázaro. Sí, que algunos aseguran que no es una parábola. ¿Por qué? Porque hay unos elementos, por ejemplo, que si realmente fuera una parábola, no tendrían nombres de personas. Sí, en este caso el nombre de Lázaro. Aunque también hay que considerar qué significa la palabra Lázaro. Se mencionan ciertos aspectos, ¿no? De cuando se mueren son llevados. Uno es llevado al seno de Abraham, donde menciona que hay una división entre esto del seno de Abraham, del lugar, y la parte de abajo, ¿no? Del abismo. Entonces, algunos consideran realmente que esto no es una parábola. Yo sí considero que lo es, pero otra vez, hay ciertos elementos que tenemos que considerar al momento de tratar con una parábola. Sí, hermanos, hasta ahorita no he dicho qué es, ¿no? Una parábola, y sobre todo vamos a ver las parábolas de Jesús. Sí, que hay ciertas personas que dicen que las parábolas de Jesús son únicas, que incluso antes de Jesús no hay una evidencia de que se hubieran contado así como dicen algunos. Es que las parábolas eran comunes, que los maestros, que los fariseos contaban parábolas. Hay algunos aseguran que antes de Jesús no existían las parábolas, como si fuera un método inventado por Jesús. Les digo, hay como que algo muy confuso donde no se sabe cuántas parábolas hay. Algunos dicen que Jesús las inventó por primera vez, lo que son las parábolas. Hay personas que dicen que ya era algo común en el tiempo de Jesús, incluso antes de Jesús ya se sabían lo que eran las parábolas. Entonces, tenemos que poner las cosas, ¿no? Las cosas sobre la mesa. Ya estoy poniendo algunas, pero también tenemos que entender que las parábolas de Jesús sí van con un sentido muy especial, que nos están hablando del reino de Dios. La mayoría de las parábolas hablan del reino de Dios, que eso sí es algo único, ¿no? De parte de Jesús. Si es que ya se contaban parábolas antes o no, el énfasis de Jesús sobre el reino de Dios es algo que sí es nuevo. Sí. Entonces, vamos a empezar, hermanos. Espero que este tema sea corto. Yo creo que a muchos de nosotros nos gustan las parábolas. Hay libros que son especialmente de las parábolas de Jesús que vienen en los evangelios. Sí, y que son muy llamativas, ¿no? Que a veces son de difícil de interpretación, pero son muy llamativas. Y vamos a ir viendo poco a poco lo que son las parábolas. Sí, hermanos, entonces vamos a comenzar, hermanos, este estudio con esta pequeña introducción que al mismo tiempo ya estamos entrando en el tema. Pero vamos a ver
lo que son las parábolas, les digo, mayormente las parábolas están en los evangelios, ¿sí? Es una pequeña figura dentro de otro, ¿no? Dentro de otro género literario. Así que, hermanos, pues vamos a entrar en el tema. Bien, hermanos, vamos a entrar en esto. Y como decía ahorita, ¿no? Yo estaba dando ciertas características de una parábola que les decía que no necesariamente una parábola tiene que ser una historia real. Algunas sí pueden ser reales, pero la mayoría son inventadas, no necesariamente están basadas en hechos reales. La Biblia sí tiene parábolas que están basadas en realidades. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se narra esta historia o esta parábola de un hombre que quiso construir una torre, pero pues tenía que calcular si le alcanzaba el material para terminar y no quedarse a medias. Algunos mencionan que eso realmente pasó, ¿no? Dentro del gobierno, dentro de la política, de un gobernador que empezó una torre pero no la terminó porque le faltó material. Pero la mayoría de las parábolas no necesariamente tienen que ser basadas en hechos reales, pueden ser inventadas. Sí, por ejemplo, la parábola del sembrador, que es una de las más famosas de la Biblia, habla de un hombre que empezó a tirar la semilla en diferentes partes y que después, como culturalmente se hacía, primero se aventaba la semilla y después empezaba a abrir la tierra, que ahí es donde empiezan a encontrar piedras, donde empiezan a encontrar espinos, ¿sí? Que es una forma un poco diferente a nuestro tiempo, ¿no? La forma de sembrar. Pero a pesar de que era algo muy común, vemos que Jesús usa esta parábola no necesariamente hablando de una persona en particular, sino de algo que pasaba todos los días, ¿sí? Entonces, algo que caracteriza mayormente, no siempre, mayormente a las parábolas que contiene la Biblia, es que son historias inventadas, ¿sí? Ahorita yo les estaba hablando de la alegoría, les estaba hablando del símil, de la parábola y de otras que hay por ahí. Lo que caracteriza a esta pequeña figura, ¿no? El símil, es la palabra como. Sí, esto es como esto, ¿no? O sea, la palabra como o la palabra semejante. ¿Por qué? Porque la regla, ¿no? La palabra es símil, es similar. Entonces, cuando encontramos en la Biblia que el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a esto, ¿no? Que ya en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Eso caracteriza a un símil, pero algo más es que un símil es cortito, sí, como les decía ahorita, ¿no? Tal vez es de un solo versículo, es algo muy cortito, pero también en la Biblia encontramos parábolas que son cortitas como de un versículo. Entonces, ¿qué es una parábola? O sea, aparte de que pudiera ser una historia inventada, una parábola también puede ser un símil extendido. Un símil es corto y una parábola es un poquito más extensa. Entonces, aquí es donde entra un poco la confusión que les decía al principio, que hay gente que piensa que la Biblia tiene más de 70 parábolas y hay gente que piensa que tiene más o menos 30. ¿Por qué? Porque a veces no se sabe diferenciar entre un símil y una parábola, porque una parábola es una comparación de una cosa con otra usando como clave la palabra como o semejante. Entonces, ¿cuántas parábolas no dicen
esto, el reino de Dios es como o semejante a esto. Y nosotros las consideramos parábolas a pesar de ser cortas, ¿sí? Entonces vemos que hay una confusión en lo que son las parábolas, pero mayormente una parábola es un símil más largo. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia entre un símil y una parábola? Vamos a decir que prácticamente vienen siendo lo mismo. Si un símil es algo corto que usa la palabra como o semejante, y una parábola también es un símil pero más grande, usando también la palabra como o semejante. Y ahí es donde entra la alegoría. La alegoría pudiera ser como un tipo de parábola, pero donde no se usa la palabra como o la palabra semejante, sino que va directamente a la comparación, y ahí es donde muchos podemos cometer el error de darle ciertas interpretaciones equivocadas a una alegoría, porque realmente la alegoría no nos prepara para la comparación. O sea, el reino de Dios es como o semejante a esto, sino que pasa directamente a la comparación sin prepararnos con la palabra como semejante. Entonces ahí es donde nosotros podemos cometer un error que también se pudiera confundir con una parábola, que otra vez vamos al mismo punto, ¿no? Que ahí es donde hay la confusión de cuántas parábolas hay en la Biblia. Entonces, debemos de tener cuidado cuando un símil se compara con una parábola, y al revés, donde una alegoría se compara con una parábola y al revés también. Pero también un error extra, ¿no?, que yo quisiera añadir a esto que estoy diciendo, es que nosotros alegoricemos una parábola. No sé si me estoy dando a entender o lo estoy confundiendo. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una parábola, hermanos? Tenemos que saber esta diferencia, sobre todo porque las parábolas son muy comunes en la Biblia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una alegoría, voy a poner ciertos ejemplos, y una alegoría es darle significado a algo que la Biblia tal vez no es muy claro, ¿sí? Que está haciendo una comparación, pero tal vez no tenemos los elementos suficientes como para entender exactamente qué se está refiriendo. Sí, a pesar de que es un tipo de parábola, pero no nos prepara ni nos da los elementos necesarios para entender la alegoría. Sí, incluso vamos a meterle otro grado de dificultad, ¿no? A veces nosotros tendemos a alegorizar cosas que no son alegorías. Entonces debemos de tener cuidado en todos estos aspectos al momento de interpretar. Por ejemplo, estamos viendo la parábola de la mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una. Que la mujer empieza a barrer y empieza a mover todo y la encuentra y se pone gozosa, invita a sus amigas. Sí, que es algo muy particular de Lucas 15. Pero la alegoría sería, por ejemplo, darle características a estos elementos, ¿no? Por ejemplo, la mujer está barriendo, entonces la escoba es Jesús y los muebles son el pecado, ¿no? Como que darle ciertos elementos a algo que no necesita tanta interpretación. Por ejemplo, algo un poquito más sencillo. Cuando estamos hablando de la historia de David y Goliat, que es muy famosa, que se enseña a los niños, se enseña a los jóvenes, se enseña a los adultos, tal vez de diferente manera, ¿no? Pero una alegoría es, por ejemplo, cuando
Cuando David va al río y escoge 5 piedras, algunos le dan un significado que no debe de tener. Por ejemplo, dicen, fue a sacar 5 piedras y una piedra fue la de la oración, otra piedra fue la de la lectura bíblica, otra piedra fue la de la adoración. O sea, le estamos dando un significado a algo que no necesita un significado sobre espiritual o super espiritual. ¿Sí? Entonces, debemos de tener cuidado lo que es una alegoría y una parábola. En la historia de David y Goliat no hay alegorías, pero nosotros se las ponemos, y eso no solamente en la historia de David y Goliat, sino en muchas historias, en muchos textos de la Biblia, tendemos a alegorizar, ¿sí? Porque no tenemos los elementos necesarios y empezamos a inventarle cosas que el texto no dice, ¿sí? Entonces, algo que también es importante en cuanto al tema de las parábolas es que lo importante no es la parábola. Simplemente es un ejemplo de una situación que está pasando. En este caso, muchas de las parábolas tienen que ver con el reino de Dios y Jesús usa ejemplos, usa comparaciones. Pero a veces nosotros tendemos a darle tanta importancia a la parábola que se nos olvida el mensaje que hay detrás. Sí. Un ejemplo, otra vez el mismo ejemplo que puse ahorita de la mujer que estaba riendo encontrando una moneda. Esa parábola realmente es triple. Es la oveja perdida, es la mujer de la moneda perdida y el hombre con el hijo perdido, ¿no? El famoso hijo pródigo. ¿Sí? Entonces, nosotros creo que la parábola que más conocemos es la del hijo pródigo, el hijo perdido. Pero si tratamos de interpretar las parábolas, tenemos que entender por qué se está narrando la parábola. Sí, por ejemplo, en esta parábola en particular que se divide en 3 secciones, vemos que está Jesús con los pecadores y están los líderes religiosos criticando a Jesús por estar con este tipo de gente. Y Jesús cuenta 3 parábolas que van más o menos en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús cuenta es de alguien que perdió algo, lo recupera, se goza, invita a sus amigos a gozarse juntamente con él porque algo se había perdido y es hallado. ¿Sí? Esa es la esencia de las 3 parábolas. El hombre que pierde la oveja igual invita a sus amigos a gozarse, la mujer invita a sus amigas y el padre invita a todos los trabajadores a gozarse. Entonces, tenemos que entender esta triple parábola. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Incluso hay canciones, hay muchas predicaciones basadas solamente en la historia del hijo pródigo, sin entender las otras parábolas. ¿Sí? Ya hay predicaciones evangelísticas basadas en la historia del hijo pródigo. Entonces, creo que sí estamos perdiendo un poco de la esencia de las parábolas por darle más importancia a lo que dice la parábola, a la enseñanza que hay detrás de las parábolas. La parábola es simplemente el ejemplo que nosotros necesitamos captar de las cosas de la vida, pero lo importante es la enseñanza que hay detrás de esta parábola. Y hermanos, una cosa más que quisiera añadir antes de continuar con este estudio, hermanos, es que normalmente las parábolas no tienen un final. No tienen un final. Hay que leer bien las parábolas
y normalmente no tienen un final. ¿Por qué? Porque los evangelistas, los que escribieron los evangelios, lo hicieron con esa intención para ver cuál es nuestra respuesta ante lo que se está enseñando. Digo, la mayoría de las parábolas no tienen un final. Por ejemplo, la parábola de la viuda y el juez malo. Vemos que la viuda está insistiendo que se le haga justicia y el hombre dice, no, pues ya me está hartando esta mujer, mejor le concedo lo que me está pidiendo, pero la parábola nunca dice que le concedió eso, simplemente que la reflexión del juez era, le voy a contestar su petición para que no me colme la paciencia, pero la parábola no dice, y el juez fue, le hizo justicia, y la mujer fue feliz para siempre. O sea, no dice eso la parábola, sino la deja a medias. Y muchas parábolas no tienen un final. ¿Por qué? Porque se espera del lector, tanto del tiempo cuando se escribió la parábola, cuando se contó, y para nosotros que ya la tenemos registrada, es ¿qué voy a hacer yo? Tal vez la persona de la parábola hizo una cosa, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder al desafío que está poniendo Jesús a la persona? Por ejemplo, está este famoso buen samaritano. Vemos que responde a la necesidad, pero ¿qué le dice realmente, no? Que estaba hablando Jesús con un intérprete de la ley. Dice, ¿quién tuvo misericordia? Y dice, no, pues el samaritano. Entonces tú ve y haz lo mismo. O sea, como que al final de las parábolas hay un reto para la persona que está escuchando, leyendo, es de qué manera yo voy a responder ante la situación. ¿Sí? Entonces, hermanos, hablando de las parábolas de Jesús, ya no parábolas de los libros de cuentos, de otros libros de la historia, ¿no? Hablando directamente de las parábolas de Jesús, voy a darles una pequeña definición. Dice, las parábolas de Jesús son una forma de lenguaje teológico, concreta y dramática que apremia al oyente a dar una respuesta. Las parábolas revelan la naturaleza del reino de Dios o indican la forma en la que un hijo debe de actuar. Eso es muy específicamente en cuanto a las parábolas de Jesús, porque estamos hablando del reino de Dios. Sí. Entonces, no sé si se está entendiendo lo que son las parábolas. Yo sé que es muy confuso, que incluso los eruditos no saben cuántas parábolas hay por la forma en que están escritas. Pero hablando directamente de las parábolas de Jesús, hablan del reino de Dios o cómo debe de actuar una persona creyente ante una situación. Y pues tenemos muchas parábolas en la Biblia, ¿no? Para ver qué tipo de situación se está tratando. Para terminar, hermanos, ya para terminar, vamos a ver los tipos de parábolas que contiene los evangelios, ¿no? Sobre todo los evangelios, que yo sé que las hemos leído en base a lo que voy a decir ahorita, ¿no? Los tipos de parábolas. Por ejemplo, hay una parábola en un diálogo teológico. Sí, ese es un tipo de parábola. Una parábola en un diálogo teológico. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 18 al 30. Fíjense, es la historia del joven rico. Hay un diálogo teológico sobre heredar la vida eterna, pero hay una pequeña parábola metida dentro de un diálogo teológico. Está insertada esta pequeña parábola. ¿Cuál creen que sea la pequeña parábola que está metida
es la del camello, ¿no? Que pasa por el ojo de la aguja. Esa es una pequeña parábola, como les dije, ya les he dicho muchas veces, que se pudiera considerar un símil o incluso una alegoría, pero aquí lo estamos tratando como una parábola en medio de un diálogo teológico. ¿Sí? La segundo tipo de parábola es una parábola en la narración de un suceso. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 7 del 36 al 50, que es la historia de Simón el fariseo que juzga a Jesús, juzga a la mujer que le está limpiando los pies, pero Jesús mete una pequeña parábola de dos deudores que, como no tenían cómo pagar, perdonó a los dos. Entonces vemos que es una narración. La del joven rico era un diálogo teológico, la de Simón el fariseo es una narración de un suceso. ¿Sí? La tercera es una parábola en el relato de un milagro, que son cosas que ya sabemos, ¿no? Es en Lucas 13, Lucas capítulo 13 del 10 al 17. Es cuando Jesús sana a una mujer en día de reposo, ¿no? Una mujer encorvada. Y Jesús, dentro de esta sanidad, hay una pequeña parábola sobre el buey o el burro, ¿no? Que se cae. Entonces vemos que Jesús cuenta una pequeña parábola dentro de una historia de un milagro. Ok, la siguiente, la cuarta, es una parábola en una colección temática. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Sí. Versículos del 1 al 13, que es el tema de Jesús y la oración, y menciona una pequeña parábola del pan, de que un padre le da un pan a un hijo, ¿no? En vez de darle una piedra, ¿no? Es una pequeña parábola, pero en una colección temática, que en este caso Jesús está hablando sobre la oración. Ok, la siguiente, fíjense, es ahí mismo, ¿no? Es una parábola dentro de un poema. Es Lucas 11, 9 al 13. Hay un pequeño poema repartido en tres pequeñas parábolas. Fíjense, ¿no? Qué bonito, que es del 9 al 13. Sí, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y habla del Padre, de que si un hijo le pide una piedra, le va a dar una serpiente, ¿no? Y esto, pero son tres pequeñas parábolas acomodadas de forma poética. No sé si habían notado esto, ¿no? En esta lectura de Lucas. Y para terminar, hay parábolas completamente aisladas. No están en medio de una narración, en medio de un milagro, sino es una sección completamente aislada. Y vamos a ir a Lucas capítulo 17 del 1 al 10. O sea, vemos que Jesús cuenta ciertos aspectos, pero realmente la parábola está del 7 al 10. O sea, es una sección, incluso nuestras Biblias tienen separadas las parábolas. ¿Sí? Entonces vemos que la Biblia sí contiene parábolas de diferentes tipos. Ya miramos ciertas confusiones que nosotros no podemos responder, ¿no? Porque los grandes eruditos siguen con esas controversias. Entonces simplemente quise expresar lo que hasta cierto punto es una parábola, cómo podemos tomar las parábolas de Jesús, ¿sí, hermano? Y algo que es muy, 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 muy importante, hermanos, para la interpretación de las parábolas es que tenemos que entender el contexto cultural, ¿sí? Si entendemos el contexto cultural, es más fácil para nosotros poder interpretar
las parábolas. Que dice un hermano, ¿cómo es que nosotros sabemos tanto del contexto cultural de cosas que pasaron hace 2000 años? Porque hay pueblos que hasta el día de hoy siguen practicando estas costumbres, esta cultura, incluso no solamente del pueblo de Israel, sino también de los árabes, ¿sí? de la gente de la India, que siguen hasta el día de hoy practicando estas cosas. ¿Sí? Hay registros históricos, no solamente de los judíos, sino de los árabes, de los de la India y de otros pueblos cercanos, que hasta el día de hoy siguen practicando estas cosas. Entonces, si nosotros podemos entender el contexto cultural de lo que mencionan las parábolas, vamos a tener una mayor o una mejor interpretación. Sí, hermanos, algo que se me pasaba, hermanos, es libros que hablen de las parábolas. Hay muchos, hermanos, hay muchos y son muy buenos. Para esta investigación que hice ahora, simplemente me basé en este libro, ¿no? Las parábolas de Lucas, de Kenneth E. Bailey. Sí, este libro es muy bueno, hermanos, muy recomendado, pero este libro solamente nos habla de las parábolas de Lucas. Sí, hay libros que hablan de todas las parábolas de Mateo, Marcos, Lucas. Hay unos incluso que nos hablan de la parábola de Isaías. Hay unos que hablan de la parábola de Apocalipsis, y hay varias parábolas, ¿no?, en toda la Biblia. Y la información que yo les estaba dando ahorita lo saqué de este libro, hermanos. Y yo sé que si ustedes checan otros libros de parábolas, la información va a ser bastante parecida. Pero algo que también quisiera añadir, hermano, aparte de este libro, es que hay un personaje, hermanos, cristiano, que es el personaje distintivo en el tema de las parábolas. Incluso este hermano que tenemos aquí y otros que escribieron sobre las parábolas, siempre van a mencionar a una persona. No sé exactamente cómo se pronuncia su nombre, no sé si es Joacim Jeremías o Joachim Jeremías. Este hermano es el hermano que, si podemos investigar sobre este hermano y sus libros de parábolas, él es el mejor en cuanto al tema de parábolas. Es el mejor. No hay libro de parábolas que no lo mencione. Si ustedes leen este libro, va a mencionar a Joachim Jeremías o Joacim Jeremías. Sí, hermanos, cualquier libro de parábolas tiene que mencionarlo, porque el hermano es elemental para el tema de parábolas. Entonces, si nosotros queremos hacernos expertos en las parábolas, sí podemos usarlos, muy recomendados, pero el mejor es este hermano Joachim Jeremías, hermanos. Entonces, el hermano tiene bastantes libros y el hermano es especialista en el tema, que no hay persona que escriba acerca de las parábolas que no lo mencione a él. O sea, siempre va a estar mencionado. Y así como podemos leer de este hermano o de otro, o directamente de Joachim Jeremías, hermanos, es para una correcta interpretación de las parábolas. Sí, mis hermanos, entonces espero que este tema, que realmente no quedó completamente claro, porque hay mucha confusión también en el tema de las parábolas para los grandes eruditos, pero hermanos, pues por lo menos lo elemental sí pudimos rescatar, hermanos. Así que, hermanos, así vamos a terminar el día de hoy con esta clase, y gracias a Dios que pudimos continuar. Y hermanos, espero que este tema sea de bendición, que cuando leamos las parábolas las podamos leer con esta nueva información que pudimos adquirir el día de hoy. Y hermanos, que podamos siempre, hermanos, procurar siempre una sana interpretación de la Biblia en general, pero en este caso
de las parábolas. Así que, hermanos, pues continuamos, hermanos, con nuestras clases, esperando que ya no haya otra vez interrupciones. Y, hermanos, pues que el Señor nos bendiga.